La verdad que yo con Pica tuve una charla por teléfono, porque bueno, en su momento el año pasado tengo un proyecto de libro ahí dando vueltas, y lo quise entrevistar para este proyecto, ¿no? Y la verdad que sabe un montón, me encanta lo que hace, y de hecho lo elegí como caso de éxito para mi curso de marketing de contenidos. De paso, aprovecho y paso el chivo que nunca lo hago. Soy un desastre para venderme a mí misma, sépanlo. Soy un queso para eso, me dedico a esto, pero cuando se trata de mí, me cuesta un montón. Hice un curso, diseñé, digamos, con videitos y un ebook, un curso de marketing de contenidos, que es realmente lo que a mí me encanta. Les diría que me gusta más que el mercado inmobiliario en sí. Y Pica forma parte de uno de los casos de éxito, porque yo fui viendo su seguimiento y me pareció una cosa impresionante. Así que me parecía un buen referente para hablar sobre marca personal. Y aparte también me gustaría, y ya cuando hable le voy a preguntar, pero esto de que él sea anónimo me parece interesante también, ¿no? Y quiero conectar dos cosas, Pato, de nuestros spaces anteriores. Uno, el tema del de skin in the game, ¿no? Que cuando en realidad uno pone una marca y no es A ver, no hay nada que tenga más skin in the game que el nombre propio, la marca con el nombre y apellido, ¿no? Eso por un lado. Sí, Dime. no, que a veces me gustaría ser anónimo para poder poner algunos comentarios, pero ¿Viste? no los pongo porque justamente está mi nombre. Y me pasó el año pasado, o este año, ya no me acuerdo. Creo que fue en agosto del año pasado, que estaba en la calle por los lagos de Palermo y yo estaba sin barbijo. Y vino un flaco de noche y me dijo: "Vos sos Pato Molina". Y primero me agarró frío, me agarró muy frío. Yo estaba subiendo al auto y dudé un poco de decirle sí. Y le dije sí, pensando que me iba a rajar una puteada, pero no, me dijo algo así como: "Te sigo en Twitter", y me hizo así un dedito y se fue. Así que no sé hasta el día de hoy quién es, pero bueno, nada, por suerte no me pegó ni nada, así que no. Ahí fue cuando dije, ok, a lo mejor no está tan bueno bardear en Twitter. Me quedé pensando ahí, lo charlé un poco con amigos. Es difícil eso, sí. Sí, así que volviendo a lo que decías, a veces a mí me gustaría ser anónimo, a veces, para ciertas cosas, sobre todo para bardear, pero me contengo. Yo estoy convencida que hay gente que tiene dos cuentas. Tiene una anónima y tiene una con nombre y apellido. No puedo ni afirmar ni negarlo. Yo creo que sí, que hay gente que hace eso, pero no digo que sea muy común. Pero volviendo a nuestros spaces anteriores, quiero hacer otro linkeo, como decís vos, otra relación. Y es el tema de cuando hablamos de naval y hablamos del conocimiento específico. Me parece que Picasso, así como Juan, es otro gran ejemplo de esto, de tener un conocimiento específico que casi nadie tiene. Bueno, yo creo que Picasso juntó lo que es el diseño con el análisis técnico, que son dos pasiones que él tiene, los juntó y armó algo espectacular, por lo cual se vuelve medio único, ¿no? Después vamos a hablar también de la gente que copia y todo eso, pero a ver, está como oyente, vamos a invitarlo. Pica, a ver ahora si tenemos suerte. Los grandes artistas copian y los grandes artistas copian, los mejores roban. ¿Eso Picasso era? ¿Te decía Puede eso? hasta que lo haya dicho Picasso, pero el posta, Pablo, no Picasso Bursato. No, sí, sí, sí. Y después Steve Jobs también era muy de robar ideas. Tenía ese Bueno, concepto. tomar prestadas ideas. Bueno, Che, sí, no sé qué pasa. ¿nos escuchás, Pica? Hacete un emoji si nos escuchás. Cualquier cosa. Ahí va. Bien, ahí está. Pica, la gente está esperando para que hables vos, no me quieren escuchar más Buenas, a buenas, mí. buenas, ¿me escuchan? Bien.
Sí, ¡Ay, por bienvenido. favor! ¡Pero qué locura! Bueno, ahí agarró. ¡Qué locura! Te escuchamos perfecto, Vamos, perfecto. vamos, vamos. Perdón la demora. Bienvenidos a todos, bienvenido a mí. ¿Qué tal, Sole? ¿Qué tal, Pato? Gracias, Bienvenido. gracias. Gracias por esperarme. Buenas, Me ¿cómo estaba va? poniendo nervioso, ¿eh? No, estábamos rellenando cual conductor de televisión. Yo ya estaba por contar algo de mi tatuaje, Ah, alguna cosa contalo, así, ¿viste? Porque contalo. la gente se renueva. Es marca personal. No, Eso. pero no de la buena. Yo no quiero que me conozcan por eso. Qué cosa. Bueno, gracias por esperarme. La verdad, nada, le mando un abrazo a todos los presentes también, en modo de agradecimiento, ¿no? Este, ahí voy a estar retuiteando ahí para que entren también. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, queremos que nos cuentes, primero, para los que no te conocen, que deben ser re poquitos acá, Ujú. un poquito de tu background, que estudiaste, que haces, y después, bueno, sí, ir de lleno a lo que hablamos Sí, ayer o antes de ayer, no me sí, sí, acuerdo. sí, sí. Eh, Hoy Adelante. estuve trabajando a la mañana. Pero no sé de dónde empezar, pero bueno, como íbamos a estar hablando, siempre en las redes me ven hablando un poco de mercados y todo eso, y esta es la primera vez que me convocan para hablar de diseño, marketing, publicidad, que es más un lugar también donde yo me manejo casi hace 20 años, ¿no? Eh, yo hice un secundario en publicidad, con lo cual y desde chiquito dibujaba, así que para mí ya mi pasión era desde chiquito un poco eso, así que empecé primero, ¿cómo se llama? Estudiando publicidad. ¿Sí? Uy, se ¿Me te escuchan cortó un ahí? poquito. Ahí está. Ahora No, sí. bueno, empecé estudiando publicidad en el secundario y eso automáticamente después seguí a estudiar diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí como diseñador gráfico y al mismo tiempo también di clases durante 6 años en la facultad de dos materias troncales, que una es morfología y otra es diseño. En diseño estuve de ayudante y en morfología ejercí como docente con grupo a cargo ya durante 6 años. Eso es más o menos un poco, y después en cuanto a lo profesional, sí trabajé en lo que es imprenta muchos años, trabajé en estudio, trabajé en agencia, trabajo en agencia, empecé desde muy junior hasta llegar a director de arte con gente a cargo, etcétera, etcétera, así que me manejo en el mundo del consumo masivo, primeras marcas de todo tipo, sobre todo de consumo masivo, así que eso es un poco mi historia, ¿no? Muy vinculada al mundo de la publicidad, que es lo que más me gusta, ¿no? Dentro del rubro del diseño, yo empecé a hacer páginas web desde que tenía 16 años, ¿no? Empecé con el front page y con el Dreamweaver, diseñé software, diseño gráfico de interfaces de software, o sea, pasé por todo, básicamente, pero me quedé en el mundo de la creatividad y el mundo de la publicidad, que es lo que más me fascina, ¿no? A mí lo que más me gusta es, como pueden ver un poco en Picasso Bursátil, a mí un poco lo que más me gusta es esta instancia creativa donde uno pone en juego la cabeza y interactúa con el consumidor, y me parece que es lo que más me divierte, ¿no? Genial. Impresionante tu Sí, background. ¿Qué secundario tiene publicidad? Me quedé pensando en eso. hay varios, Ahí, sí. pero yo hice en el Ragio, que es el que está en Libertador y General Paz. Ahí es un técnico, creo que son 3 o 4 que hacen técnico en publicidad, que es técnico en comunicaciones publicitarias, pero después tenés otros con otras orientaciones. Mismo en el Ragio tenés orfebrería, electricidad, mecánica, construcciones. Ahí es una escuela muy, muy grande. Y lo que pasa es que al tercer año directamente vos ya empezás a hacer campaña, los primeros 3 años es dibujo y los otros 3 años ya es pura campaña, es investigación de mercado, presupuesto, todo. Entonces, automáticamente los últimos 3 años
el último año específicamente haces durante todo el año una campaña donde se interactúan distintas materias, ¿no? Entonces, claro, cuando Claro. ahí haces dibujo técnico, haces de todo. Ya después cuando vas a la facultad tenés un background bastante importante. Entonces ahí se me hizo un poco más fácil. Y nada, básicamente eso. No sé ahora en este momento. Creo que la ORT también tenía eso. No sé si, pero ahí en ese lugar no lo sé. Y escúchame, y después entraste, bueno, te recibiste de diseño gráfico, fuiste a la UBA, diste materias y, y empezaste a En laburar en una verdad, agencia. ¿Qué onda el laburo en primero una empecé agencia? con el laburo de lo que es imprenta, ¿no? Donde ahí estuve a cargo de la parte de diseño, es como la parte más aburrida, por lo menos para mí, que es donde trabajás toda la parte toda la parte operativa, ¿no? Más de originales y que todo salga bien impreso. Y después tenés lo que es la parte de agencia y lo que es la parte de estudio que también hice durante muchos años. La parte de estudio lo que tiene es como que capaz estás mucho tiempo diseñando una pieza gráfica. En cambio, la agencia tiene como un trabajo como mucho más veloz, para decir de alguna manera, ¿no? Y después la publicidad, no sé si para los que no saben, la publicidad se divide en dos áreas. Por un lado tenés ATL y por otro lado tenés BTL. ATL son los medios masivos de comunicación, cuando uno ve un comercial, por ejemplo. Eso es lo que es ATL. Y yo me desempeño más en la parte de BTL, que es la parte donde la marca interactúa directamente con el consumidor. Entonces, esas son como instancias creativas donde capaz en vía pública sucede algo entre la marca y el consumidor. Entonces vos salís a buscar al target. Entonces capaz, si... ¿Cómo sería un ejemplo de Y por eso? ejemplo, si hay un montón de diferentes, pero por ejemplo, no sé si vieron una vez una campaña del Día del Amigo para Coca-Cola, donde ponían una máquina expendedora de latas y la máquina expendedora de latas era mucho más alta que una habitual, entonces para poder agarrarla de arriba necesitabas otra persona más, o sea, a tu amigo. Entonces son como instancias un poco más como creativas, ¿no? Que interactúan en el medio ambiente, como poner un cronómetro gigante en el medio de la calle o intervenciones en el subte, ¿viste? Cuando intervienen directamente sobre la entrada del subte. Se hacen más ese tipo de intervenciones y después tenés otro tipo que son como más comunes, que son más lo que es el sampling, ¿viste? Cuando ves camionetas por la calle y de repente están regalando producto y al mismo tiempo hay alguna actividad en particular. Entonces, cuando sucede eso, generalmente se busca que haya una pata creativa para poder interactuar mejor con el consumidor y buscar mejor al target. Y ahí lo que haces directamente, por ejemplo, si es un grupo más joven, tenés que ir a un determinado lugar como la facultad, o si es, etcétera, etcétera, ¿no? Así uno sale a buscar al consumidor. Bueno, yendo al hueso, Sí, Pica, vamos a la marca dale. personal. Contame qué es lo que pensás que es lo más importante para empezar a hablar del Bueno, el tema. otro día, lo que es en cuanto a marca personal, el otro día nosotros estábamos hablando en el detrás de escena, ¿no, Sole? Para que la gente sepa. Un poco esto, ¿no? De, che, ¿de qué podemos hablar? Y surgió un poco esto de la marca personal, porque nos parecía interesante también, porque empezamos a hablar un poco de algo de un cambio de paradigma. No sé si ustedes estuvieron hablando un poco antes de que empezáramos a hablar. Eh, no, ok. No, Bueno, lo que nosotros estábamos hablando un poco, incluso es un poco también lo que nosotros estábamos viendo, es que empieza a haber una importancia bastante grande en cuanto a cómo se posiciona la persona. Por ejemplo, hoy a la mañana le digo a mi mamá, no, voy a estar hablando de marca personal, y me dice, ¿y qué es marca personal? O sea, imagínate, ¿no? A ese punto. Entonces dije, bueno, mira, es como entender a una persona como un producto. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Hoy en día yo siento que hay un cambio de paradigma porque de alguna manera antes uno miraba, por ejemplo, la televisión y cuando miraba la televisión le decían prácticamente lo que tenía que consumir. Y con este mundo digital y más el on demand, ¿no? Y aparecer, sobre todo aparece el concepto de influencers, ¿no? En el momento que aparece el concepto de influencers, la gente empieza a buscar contenidos más selectos y empieza a buscar más personas, ¿no? Empieza a ver
bueno, a mí me interesa a determinado tema, ese tema que a mí me interesa, lo empiezo quizás a buscar en el mundo digital, en esta situación más on demand, y para mí ahí es donde aparece la importancia de la marca personal, ¿no? Hablamos, otra vez, repito más o menos, esta idea de la persona como un producto, ¿no? Obviamente que hay como toda una instancia donde uno tiene que decidir más o menos qué es lo que uno tiene para contar, ¿no? Entonces, desde ese lugar, después, para que llegue el mensaje, o por lo menos lo que uno quiere dar, tiene que también, de alguna, perdón, tengo a mi gata acá, al mismo tiempo uno tiene que poder destacarse para que ese contenido llegue, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando uno tiene que tratar de llegar a otra persona, tiene que empezar a generar una marca personal. Digamos, somos un montón de personas, muchos tenemos cosas para decir, pero ¿cómo hago yo para destacarme y que ese mensaje y eso que yo tengo para contar, o que tengo para decir, o que tengo para vender como persona, empiece a llegarle a más personas? ¿Me explico o estoy yendo muy rápido? No, Ok, no, ok. perfecto. Quiero que vayamos lento porque es un tema bastante complejo, porque les traigo un poco el comentario de mi mamá, porque es como también de alguna manera cuando yo digo que es marca personal y ella al no saberlo, ahí es un poco donde uno empieza a decir, ok, acá hay algo que no se sabe, ¿sí? Y si uno tiene, nuevamente, y repito, si uno tiene algo para contar, tiene que tener características específicas para poder sobresalir, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, Sí, claro. perfecto. Sí, Yo lo que sí. traje hoy, básicamente, son más o menos como las claves, más o menos, o por lo menos, claves o por lo menos desde lo que yo pienso, ¿no? O sea, como una primera aproximación, porque en verdad es un tema bastante amplio, ¿sí? Y que al mismo tiempo, de alguna manera, se junta el mundo de la publicidad de las empresas con el mundo de las personas. Entonces, estuve trabajando un poquito como para orientarlo un poco a la gente, ¿no? Para que la gente pueda tener herramientas al momento de decir, che, yo tengo algo para contar y cómo hago, ¿sí? Básicamente sería como, ¿cómo me organizo? Para mí eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Empezar a tener un par de claves, ¿no? De un punteo para decir, ok, tengo que tener este seguimiento, este tipo de cosas para poder resaltar, ¿sí? Si quieren empezamos, ¿les parece? Dale, dale. Dale. Por un lado, son 11 claves, o sea que vamos a ir viendo una por una, pero sobre todo puse la cero, que esa es como, la cero para mí es como transversal, ¿no? La cero es la que va a estar yendo por todos esos puntos, porque me parece la más importante, que es, Me encanta que empieces por 0 y no por mira, 1. porque no sabía qué hacer con esa, porque yo decía, si la pongo al final, lo voy a decir en el medio. Si lo pongo al principio, para mí no es la uno. Entonces es como un lugar, como es algo transversal que tiene que estar siempre. Y que es bastante obvia, pero en verdad no lo es. Que para mí es el autoconocimiento. ¿Sí? Lo primero, Nada no, fácil eso, ¿eh? exactamente. No vamos a ir al mundo de la psicología, pero sí para mí la parte más importante es empezar, no empezar, sino sobre todo conocerse a uno mismo cuáles son sus virtudes, sus defectos y en qué me destaco y qué es lo que yo tengo para brindar. ¿Queda claro eso? Igual, como es transversal, lo vamos a ir viendo a través de los 11 puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver. Sí, Bien, avance. perfecto. Vamos, entonces, el punto uno, básicamente, que a mí un poco lo que me pasa es, para mí son todas obviedades, pero a mí me da la sensación de que no lo son, entonces eso me parece que es como lo más interesante, ¿no? Obviamente, como antes le decía, estoy hace 1000 años con lo mismo y al final uno termina haciendo siempre lo mismo, pero bueno, yo creo que esto le va a servir a un montón de personas. Lo primero y el primer punto, lo más importante, es entender de que uno tiene que focalizar en un nicho, ¿sí? O un segmento. ¿Qué quiero decir? Cuando uno va a hablar, tiene que decidir sobre qué va a hablar, ¿sí? O sobre qué tema va a abordar, o sobre cuál es. Nosotros hablamos de segmento, voy a llevarlo a un ejemplo particular. No es lo mismo hablar de comida que hablar de mercados financieros o que hablar de maternidad, por ejemplo. ¿Me explico a lo que voy?
Uno de los errores más comunes que existen es esas cuentas que son politemáticas. Uno puede ser politemático, pero para que quede bastante claro, uno cuando empieza a consumir contenido, ¿sí? Cuando uno empieza a consumir contenido, en verdad lo que está haciendo es buscar un contenido específico, ¿sí? Cuando uno, por eso, un poco, si ustedes ven, obviamente que somos humanos, ¿sí? Entonces también tenemos otras cosas, pero cuando uno comunica más allá por una red social o por donde sea, lo importante es que esté hablando sobre la temática que uno aborda. Por ejemplo, si ustedes entran a Picasso Bursátil, lo voy a llevar obviamente siempre como al ejemplo de Picasso Bursátil, porque soy Picasso Bursátil, ¿no? Pero si ustedes van a entrar a Picasso Bursátil, lo que van a esperar es contenido bursátil, ¿sí? Más allá que después vamos a ir entendiendo un poco más el enfoque de Picasso Bursátil en particular, pero si van a entrar van a esperar algo sobre mercados. No sé, el otro día hablé de la Fórmula 1, pero es porque me interesa y porque también soy una persona, o que hablo, que me gusta el pan dulce. Pero ese es otro tema, ¿sí? Acá lo importante es que si uno entra a Picasso Bursátil, va a hablar sobre lo bursátil. Si uno va a hablar de cocina, uno espera que esa persona hable de cocina. ¿Me explico entonces el primer punto? Sí, Bien, bárbaro. perfecto. Entonces, ese es el punto de partida. Si uno está hablando de 1.000 millones de cosas y de diferentes temas, a ver, estamos hablando de marca personal porque estamos hablando de un individuo. Todo es muchísimo más complejo, pero yo estoy tratando de sintetizarlo, ¿sí? Entonces, en esa síntesis es lo que a mí más me interesa, por eso estoy como tomando como un poco la literalidad de los temas, pero es una manera para poder entenderlo y achicarlo y poder hablarlo en una hora, ¿no? De eso quiero que quede claro. Entonces, primer punto, entender el segmento al que yo estoy, el segmento, temática, nicho, etcétera, ¿sí? Y el segundo punto está también otra vez vinculado con el autoconocimiento, porque de alguna manera lo que dice es, me tiene que gustar lo que estoy haciendo, tiene que haber pasión, ¿sí? Cuando uno es una marca personal, entiendo que uno puede estar haciendo algo por otros factores, pero si no hay pasión, si no hay algo que les gusta, a la larga no termina siendo algo que nosotros podamos todo el tiempo estar continuado. Pensemos que cuando uno instaura una marca personal, la instaura de alguna manera para poder hablar de eso todo el tiempo y poder estar y perdurar en el tiempo. Entonces, cuando uno habla de algo de perdurar en el tiempo, tiene que ser algo que a nosotros nos guste, ¿sí? A ver, un poco lo que yo le contaba a Sole, Picasso Bursátil nace porque se fusionan tres pasiones mías. Por un lado, se fusionan los mercados, que los amo. Por otro lado, lo que es el mundo de la publicidad, la creatividad y el diseño. Y por otro lado, la docencia. Entonces, eso que yo les contaba antes de cómo fue mi vida, que a mí me apasiona el mundo de los mercados, del diseño y de la educación, bueno, se termina viendo plasmado en Picasso Bursátil. Entonces yo puedo estar todo el tiempo con Picasso Bursátil gracias a que es mis tres pasiones puestas en una cuenta. Otra vez, estoy sintetizándolo en una cuenta de Twitter, pero es mucho más amplio el tema, ¿sí? ¿Estamos por ahí hasta el segundo punto entonces? Perfecto. ¿Cuál es el tercero? Bien, el tercer punto es ¿a quién voy dirigido? ¿Cuál es mi público? Eso significa, muchas veces en publicidad lo que nosotros hacemos es, nosotros podemos entender cuál es el segmento, cuál es el nicho, pero al mismo tiempo dentro de eso hay un tipo de público, ¿sí? Por ejemplo, uno podría estar orientado en algún determinado punto a principiantes, a avanzados, podría estar orientado a una cuestión de género, podría estar orientado a una cuestión de edad, etcétera. Hay un montón, eso es un mundo bastante amplio, pero entender cuál es el comportamiento incluso de mi público, ¿sí? ¿Cómo se comporta mi público? ¿Es un público, por ejemplo, que invierte? ¿Es un público que no invierte? ¿Hay alguien, etcétera, etcétera? ¿Me explico a lo que voy? O sea, entender a quién estoy dirigido. Una de las cosas que plantea el marketing siempre es pensar en el usuario, pensar en el consumidor. Porque si solo pienso en lo mío, después quizás no tengo del otro lado nadie que interactúe. Entonces, no solo depende de lo que yo quiera hacer, sino también depende de ese público y sus características, ¿sí? Por ejemplo, a mí, si entran a Picasso Bursátil, me van a ver que no hablo mucho de política, por ejemplo. Y no hablo de política porque no es mi pasión.
y porque no es un lugar en el que yo me sienta cómodo y un lugar donde yo sepa. Yo no sé mucho de política. Entonces, si yo no sé de política, yo no voy a hablar de política y no es el público al que yo apunto. O por lo pronto no es el tema al que yo apunto. Entonces, entender cómo se maneja mi público y cómo es ese público va a ayudar muchísimo. Este es un punto bastante difícil, es uno de los puntos más difíciles para comprender, porque implica mucho tiempo de desarrollo de tratar de entender al público en sí, a una audiencia. Es muy difícil, es una parte bastante compleja que implica un montón de herramientas, pero bueno, nada, me gustaría poder decir que es el punto 3 para que la gente, cuando empiece a pensar en su marca personal, lo tenga en cuenta, ¿no? Hoy tenemos la ventaja de que las redes sociales nos permiten leer lo que la gente escribe. O sea, si vos tenés una idea a quién está dirigido tu mensaje, mirar un poco qué es lo que dice. Es como leer me sale en inglés, read the room, pero sería como ver el ambiente, ¿no? Ver qué piensa, qué es lo que lo frustra. Hay una expresión muy buena que es qué es lo que no lo deja dormir en la noche, qué es lo que le preocupa, Bueno, qué es lo que consume. totalmente. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, yo hablaba mucho de Argentina y yo hablo mucho con la gente porque tengo el mensaje personal abierto y me empezó a hablar mucha gente de afuera, tipo, ¿y qué es el CCL? ¿Viste? Como entonces me empecé a dar cuenta que hablaba mucho de Argentina y hablaba poco del exterior y había mucha gente interesada también en cosas del exterior. Entonces, poder entender también hasta incluso dónde está radicado tu público también, porque de alguna manera uno tiene que tratar de satisfacer las necesidades del otro que te empieza a seguir, en el caso de una cuenta de Twitter otra vez, ¿no? Minimizando la situación, pero uno tiene que tratar de satisfacer a su público siempre y cuando esté dentro de ese autoconocimiento y el nicho que uno tiene planteado. Entonces, si yo entiendo a mi público que también son de otros países, por ejemplo, uno puede empezar a cambiar el lenguaje para que no sean cuestiones léxicas del país, por ejemplo, por dar un ejemplo solo y poder empezar como a ser un poco más amplio en cuanto al lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un punto que es bastante importante a quién va dirigido. Perfecto. Número 4. Bien, ¿y el número cuatro se... Lo perdí. Sí, yo también. Pica. Pero me quedé con la intriga. Saram. Si querés, Pica, salí y volví a entrar. Vos sabés que me quedé pensando lo que dijo, ¿no? ¿Vos Pato, tenés los DMs abiertos? Los cerré. Los cerré. eh, Contame porque me interesa. Lo que pasa que Hay un trade-off me pudrí, importante, me ¿no? pudrí, sí, me pudrí un Sí. poco. Qué sé yo, no sé, por ahí después los vuelvo a abrir, pero lo que me pasaba era que me escribía... A mí me gusta charlar y ofrecer una opinión, pero muchas veces mucho spam, muchísimo spam, sobre todo Claro. cuando empezás a hablar de qué temas de cripto o algo así, te escriben un montón para spamearte. Y por otro lado, había gente que me escribía mensajes muy largos para preguntarme decisiones de vida. Me pareció raro, ¿viste? Alguien que me hacían mensajes muy largos y para mí es un compromiso también decirte, no sé, estudiar una carrera. ¿Qué carrera estudiar? ¿Estudio o no estudio? Largo la carrera, me pongo no sé, me pones medio en un compromiso difícil y tampoco quería no responder, así que preferí cerrar los DMs que eran un poco por ahora. Me parecía interesante, no lo quería interrumpir, pero me parecía interesante eso. Algo que dijo es que dependiendo del nicho, ¿no? Obviamente si vas a hablar mucho de mercado, etcétera, es también, como buen comunicador, tenés que saber transmitir las ideas sin ponerte técnico. Claro. Que eso no lo hace todo el mundo y algunas cuentas son muy específicas y por ahí no te siguen el hilo. Si vos te pones muy técnico, me pasa no sé, hay un par de cuentas que sigo que se ponen mega técnicos y por ahí no les sigo el hilo y por ahí sí me Claro. bajan, me la hacen un poquito más cocida la información o me la hacen un poco más fácil de digerir, me gusta más. Pica, ¿volviste? Sí, acá volví. Ahí Se me, está. se me había No, cortado, estaba. escuché un poquito ahí lo que decían y es exactamente eso, ¿no? Este, Bueno,
Contanos, estábamos en el punto número Bien, 4. el punto número 4, lo que les decía, perdón, que se me corta, es como, ya vine a las corridas, o sea, es como, pero bueno, no importa. No te preocupes. Acá, Así son los no, es la spacings. vida misma, te digo. Yo, viste, encima les pedí por favor correrlo media hora, es el mundo de las corridas, pero bueno, fin de año es bastante El difícil. mundo de las corridas. Pero bueno, no quería fallarte, Sole, quería estar presente y quería tratar de brindarte lo mejor. Sos un genio. Dale, Sabés que te quiero número mucho, 4. por eso. Vamos a la número 4, entonces. El punto número 4 está altamente vinculado con esto del público al que les decía. El punto número 4, lo que tiene que... Se habla básicamente de la idea de la identidad, ¿sí? No es un tema, o sea, de alguna manera no es un tema impersonal, o sea, estamos en la idea de marca personal y tiene que haber una identidad, uno tiene que tener un tipo de tono y ser coherente con ese mensaje que uno brinda, ¿no? Entonces, como esto está asociado con la personalidad de cada uno, al mismo tiempo no podemos no ser quienes somos. Es muy difícil siempre porque hay un tema como bastante interesante, porque yo hablo de la idea de identidad, pero también muchas veces está tan vinculado con la personalidad de cada uno que uno no se puede poner una careta. Cuando hablamos de identidad en empresas es un poco más diferente, pero cuando hablamos de marca personal es muy difícil dejar de lado, es una impronta personal de nosotros de ser como somos. Pero al mismo tiempo uno tiene que ser coherente, no puede estar cambiando el discurso o la manera de hablar todo el tiempo. Y un poco ahí escuché como un poco de perfil, un poco lo que decía Pato, ¿no? De que algunos capaz se ponen muy técnicos, ¿no? Y en eso que hablaba de que se ponen muy técnicos también hay que ver cómo uno habla y cómo uno dice las cosas, ¿no? Entonces, cómo uno habla y cómo uno dice las cosas, o cómo uno se toma los temas, o cómo uno encara los temas, es lo que hace a la identidad de la persona, ¿sí? Eso es un poco lo que para mí es como bastante importante, el punto de la identidad, no llevado a la idea de imagen, no he llevado a la idea de diseño, ¿no? Estoy hablando de la identidad, pero más llevado como a lo conceptual, más llevado al mundo implícito. Este es uno de los más difíciles, pero otra vez, yo al principio les hablaba del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento lo que tiene también es empezar a entender cómo es uno, y a partir de cómo es uno impacta automáticamente en estos 11 puntos que yo les digo. Bueno, va a impactar claramente en el punto de la identidad. O sea, hay gente que es más alarmista, hay gente que es más pacifista. Yo, por ejemplo, en mi vida no me peleo con nadie, por ejemplo. Y eso es parte de una identidad. Hay gente que se pelea y hay gente que no se pelea, por ejemplo. Hay gente que va al choque y hay gente que no va al choque. Me explico a lo que voy. Cómo uno encara ciertos temas es lo que hace la identidad de la persona. No olvidemos que cuando alguien sigue a alguien o alguien empieza a mirar a no sé, veo a Steve Jobs, por ejemplo, por decir un nombre cualquiera, es porque de alguna manera yo no es que me sienta identificado, sino que me agrada esa identidad que tiene, que quizás con otro me genera más rechazo por determinados atributos. Esos atributos, viste que hay una frase hecha que dice, uno no le puede gustar a todos, y eso también es una realidad. Y eso está altamente vinculado con la idea de identidad, porque al tener una identidad que cada vez que, siempre que pensamos en una campaña publicitaria, o pensamos siempre lo que hay que tratar en un producto, o incluso también en una marca personal, lo que pensamos es en el valor diferencial. ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo proponer yo que no puede proponer otro? ¿Sí? En el caso de la marca personal. Por ejemplo, Picasso Bursátil, desde el mundo de la publicidad, desde el mundo de la educación y desde el mundo de los mercados, propone, por ejemplo, lo que ustedes ven en mi cuenta, que son gráficos intervenidos con ideas conceptuales, la enciclopedia del análisis técnico encarado desde un lugar más conceptual, etcétera, etcétera. O sea, que yo tengo para proponer algo gracias a mi background y a mi historia y a mi personalidad y a aquello que yo estudié y a aquello que yo sé. Entonces, ese valor diferencial es lo que a mí me hace único. ¿Qué es lo que a cada uno lo hace único? Que no es simplemente copio algo y pego. Digo, hay un periodista que tiene una impronta, por ejemplo. Entonces, pero esa impronta tiene que tener un valor diferencial. Es algo que a mí me hace único. En cada persona deberá ser uno o más atributos. Vamos al punto 6. El punto 6 hablo específicamente de la imagen y el diseño, ¿sí?
para mí, obviamente, que vengo del mundo del diseño, es fundamental la imagen corporativa o la imagen, sobre todo el branding. Ustedes van a ver que en Picasso Bursátil tiene un logo, tiene un nombre, por ejemplo, que está pensado, y al mismo tiempo cada una de las cosas que yo publico tienen una estética en particular. Entonces, todo está pensado a partir de una identidad. La enciclopedia tiene un estilo, los gráficos tienen otro, y la marca en sí tiene también otro estilo gráfico. ¿Qué es lo que permite el diseño y la imagen? De alguna manera lo que permite es que uno pueda identificar fácilmente a esa persona o quien sea. Lo identifica hasta incluso, en el caso de Picasso Bursátil no, pero por ejemplo la vestimenta. La vestimenta también es diseño también en particular, ¿sí? Entonces también es importante cómo uno se presenta desde lo visual, para decirlo de alguna manera. Después, por otro lado, ya saliendo de este lugar más conceptual, viene con los pies en la tierra. ¿Cuáles son los pies en la tierra? La generación de contenido. Entonces, en el momento que nosotros somos marca personal, vamos a generar algo, vamos a generar un producto, un servicio o vamos a generar contenido. Eso va a ser bastante particular y automáticamente ese contenido tiene que tener impacto, tiene que ser único, tiene que generar interés, tiene que generar impacto, etcétera, etcétera. Entonces, la generación de contenido, obviamente, que quizás es donde más se focaliza la gente, deja de lado los demás puntos, cuando en verdad, fíjense en el lugar que yo estoy poniendo la generación de contenido, recién en el punto 7. Eso significa que hay un montón de pasos previos a entender antes de poner a generarme contenido. Entonces, eso para mí es como bastante importante para destacar en el momento de que se defina una marca personal. Vamos al punto 8, ya estamos terminando, valor y creatividad. Esto está altamente vinculado con lo que decía anterior. Uno lo que tiene que generar el contenido y todo lo que pueda generar una marca personal, tiene que generar valor y creatividad. Quizás no necesariamente indirectamente y siempre, pero tiene que por lo menos en esta búsqueda del impacto, tiene que tratar de generar algo. Por lo menos, otra vez, yo lo que quiero que queden claro que esta es mi mirada, no es la mirada del marketing o de la publicidad o no, sino es mi mirada a partir de todo el recorrido que tengo yo. Entonces, desde ese lugar cuando uno genera valor, del otro lado se valora. Y es eso que uno valora, es lo que genera después un buen intercambio, es lo que genera, de alguna manera, la pertenencia, genera que la gente se quede a esperar más de ese contenido, etcétera, etcétera. El punto 9, y esto también es importante, es que sea orgánico. ¿Sí? El otro día hablábamos con Sole, ¿no? ¿Cuál era el impacto que uno tiene que generar? Lo importante es que sea orgánico, que todo se dé orgánicamente. Digamos, cuando uno empieza a proponer algo y el contenido es de valor y empieza a interesar en el público, lo importante es que el público llegue, ¿sí? Y se mantenga, no inventar hay bastante, ¿no? La idea de bots, etcétera, etcétera. Lo importante es que se genere orgánicamente. Cuanto más orgánico sea, es cuando se arma lo que se llama red, ¿no? Cuando uno a alguien le interesa algo, ese le recomienda A y a ese le recomienda A, y ahí es donde se genera la red. Pero eso siempre y cuando se hable de una manera orgánica. El punto 10, el que mucho abarca, poco aprieta, puse. ¿Sí? ¿Qué tiene el que mucho abarca, poco aprieta? Cuando uno se pone Me encanta eso. Cuando uno se pone a generar contenido, o etcétera, etcétera, lo que fuera que vaya a hacer, tampoco es que uno tiene que hacer todo. Uno tiene que hacer lo que esté al alcance de uno. Recién Pato decía, capaz no tengo el tiempo para habilitar el mensaje personal. Bueno, entonces no lo habilito. Quizás no tengo tiempo para hacer, no sé, un canal de YouTube, por ejemplo, que es algo que a mí me pasó, que no tuve tiempo. Entonces no lo hago. Entonces, siempre lo importante es que el contenido que yo haga que tenga valor. Eso es lo más importante. Si el que mucho abarca, poco aprieta, terminás haciendo mucho, pero de poca calidad. Y el punto número 11, y con este termino ya más que nada, es resultados y analítica. Aquello que uno hace también tiene que ser puesto a prueba. Ahí es donde empieza a funcionar la idea de la prueba y error. Cuando uno genera contenido o lo que fuera que genera, tiene que ponerlo a prueba, ver si funciona y ver cuáles son los resultados. A partir de esos resultados uno tiene que empezar a pensar si funcionó o no funcionó, si sigue de la misma manera o si necesita algún cambio o si desecho y hago algo nuevo. Bueno, esas son las 11 claves. Genial.
La 10 me encantó. Yo creo que a veces hay una falta de Ujú. foco y eso, como vos decís, genera un problema de calidad de lo que, digamos, Ujú. elaborás. Y además, también cuando vos decís, ¿dónde está mi público? Y quizás tu público no está en todas las Exactamente. redes. También está eso, Ujú. ¿no? Totalmente, Y totalmente. bueno, lo último que mencionaste es muy interesante porque vos me hablabas de Ujú. experimentar, ¿no? De lo importante que es Ujú. eso. Yo he probado con Picasso Bursátil, he probado un montón de cosas que obviamente no funcionaron y no las seguía haciendo y listo, y no haciendo. Pero por ejemplo la enciclopedia de los gráficos, sí, listo, sigo por ahí y la mejoro. ¿Me explico a lo que voy? O sea, es una manera de poder comprender qué es lo que funciona. Hoy las redes y un montón la tecnología nos permite hacer esa prueba y error. Nos permite un montón de idas y vueltas que quizás antes no las teníamos, incluso a muy bajo costo. Pato, eso está muy relacionado con el mundo emprendedor, ¿no? Esto de experimentar. Sí, sí, totalmente. A ver, en líneas generales, independientemente de lo que hagas, medir siempre es bueno, ¿no? O sea en tu trabajo, con relación de dependencia, o como emprendedor, o como una persona que está en redes, o lo que sea, siempre está bueno medir y tener. Y hay una parte que acá me parece que también, no sé si en algún momento se mencionó, pero es el tema del objetivo, ¿no? ¿Para qué querés vos una marca personal? Hay una parte muy banal de todo esto también, sobre todo los que no estamos por ahí detrás de una marca o detrás de una cuenta anónima, eh, pero también hay, o sea, todas las estrategias que vos comentaste tienen que tener un objetivo puntual. ¿Para qué vos querés generar una marca personal? En mi caso particular, por ejemplo, no sé, si yo hablo de los temas que hablo, muchas veces a mí me sirve para, por ejemplo, posicionar la marca de la empresa que hoy, entre comillas, representa. Digamos, dentro de lo que hago como emprendedor, me representa mutuamente. Yo represento a Real Trends y Real Trends me representa a mí, entonces muchas veces para cuestiones de potenciar la marca o de recruiting o de promociones, me sirve estar vigente y estar presente, especialmente en e-commerce. A veces voy Interesante. variando un poco, pero mi objetivo es ese, fundamentalmente. Y también porque obviamente me cago de risa, especialmente en Twitter. No me gusta Instagram, porque a mí no me gusta Instagram, pero hay mucha gente que sé que es muy buena en Instagram y es espectacular como un canal para generar marca personal. Desconozco TikTok, por ejemplo. Ahí no lo sé. Entonces, cada red tiene su potencial. Twitter también tengamos en cuenta. Yo, por ejemplo, no tengo una cuenta de Real Trends en Twitter. Sí tengo cuenta y muy bien gestionada, tanto en Brasil como en Argentina, mejor dicho en portugués y en español hispano, de Real Trends en Instagram. Me parece que hay otra forma de comunicarse. Twitter, hablando mal y pronto, es medio una cloaca. Entonces, la gente viene a Twitter a quejarse, a Sí, putear, a hinchar sí. las pelotas en otro sentido. Entonces, Real Trends, por ejemplo, prefiero no tenerlo en Twitter y sí tenerlo en Instagram y Facebook, sobre todo, que hay mucha gente que todavía sigue usando Facebook, a pesar bueno, de todas las cosas malas que tiene Facebook. Hay muy buenas comunidades que se arman ahí todavía y que todavía es como si fuese los viejos foros, ¿no? Que todavía hay mucha gente que usa eso. Así que bueno, yo de lo que dijo Pica estoy 150% de acuerdo con todo. Es por ahí donde es por ahí el camino. Yo también me sentí identificada porque, Pato, vos mencionás esto de separar la persona de la empresa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Pierpaolo Igualá, el rol que él tiene en Twitter es sumamente importante. Yo, de alguna manera, también quise hacer lo que mencionás vos, ¿no? Y yo empecé con la cuenta de Maure en Twitter, después abrí la mía personal, pero no hablaba mucho de la empresa. Y me pareció importante crear una identidad mía independientemente de la marca de la empresa, aunque soy la empresa, ¿no? Pues soy una de las titulares. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenés ciertas, no sé vos, pero la gente que tiene empresa
tiene cierta como que tiene que tener cierto cuidado cuando tuitea, digamos, no puedes decir lo que Ahora, querés. ahí pusiste un ejemplo que para mí es espectacular, que es Pierpaolo. Pierpa y Iguala. ¿Cuántos de acá, que estamos en este space, siguen la cuenta de Iguala? Yo no la sigo, por ejemplo. Ahora, No, me entero de todo lo sí. que pasa con Iguala, porque lo sigo a Pierpa y Pierpa está todo el tiempo, además de que hace comentarios políticos y hace comentarios de distinta índole, cada 2 por 3 te me echa algo de Iguala y está generando una marca no solamente personal, sino una marca, identidad de marca de Iguala, que es súper espectacular el canal que él tiene para comunicar. Y yo me entero de todo de Walla. No soy usuario de Walla o soy un usuario, digamos, muy secundario de Walla. Y sin embargo me entero de todo. Cada vez que hacen ponen alguna novedad, ahora es una league que te permite operar en bolsa. Aparte me Este, parece que lo usa mucho como si fuese un focus group, el Twitter. ¿Viste esto que decía Pica de conocer al cliente, qué es lo que quiere? Es un poco eso, ¿no? Total, sí, y él hace un excelente uso de tanto la cuenta propia como marca personal y como potenciador de Walla. Y hay una frase que es hace unos cuantos años, no me acuerdo de qué libro lo leí, pero me quedó muy grabado, que es que el marketing en líneas generales es un multiplicador. Es un potencia digamos, lo que hace es acelerar o multiplicar la velocidad en la cual una persona, un potencial cliente o un usuario, conoce una marca o un servicio, un producto o un servicio. Pero no lo reemplaza. O sea, todos acá tenemos internet, todos tenemos Telecentro, Febertel y otros proveedores y sabemos que son todos malos. Sabemos que el producto es malo, sabemos que el servicio es malo. Y sin embargo, la publicidad está en la calle de 300 megas, más velocidad. ¿Por qué? Porque no, lo que intentan hacer es hacer llegar a la gente que desconoce lo Sí. malo del servicio, pero tarde o temprano cuando vos te vas a enterar que el servicio es malo y que se te corte, y que es lento y que tiene problemas. Ahora, la casa de empanadas del barrio o la pizzería del barrio, esa que no la conoce nadie, que no está pedido ya, vos la conocés, vos sabés que en ese lugar a 2 cuadras, 3 cuadras está la casa de empanadas que está siempre llena. O el resto, yo no vi nunca una publicidad de Sarkis, por ejemplo, y sin embargo Sarkis siempre está lleno y ves cola. Y eso es porque la gente ya conoce que el producto y el servicio de ese lugar es muy bueno y no necesitan, o mejor dicho, podrían potenciarlo con marketing o publicidad, pero ya la gente ya sabe que hay algo bueno detrás de eso. Entonces lo que hace el marketing o la publicidad es, en definitiva, el objetivo es acelerar el proceso de conocimiento del producto o servicio que vos estás ofreciendo. No suple, no reemplaza si el producto o servicio es malo. Entonces lo que hace Pierre, volviendo al tema de las redes, lo que hace Pierpaolo es, a través de su cuenta personal, acelera el proceso de conocimiento de Walla. Probablemente si Pierpa no tuviera su cuenta de Twitter, el proceso de aceleración que te estoy hablando no existiría, porque nadie va a seguir la cuenta. La gente... Y la idea de red son como dos puntos como bastante importantes. Por un Total. lado, qué es lo que yo genero? Y por otro lado es cómo eso va de punta a punta para que eso se vaya diversificando. Y totalmente de acuerdo que el marketing, la publicidad lo que permite es poder ampliar la llegada, básicamente, ¿no? Después hay que pensar si lo que están vendiendo es bueno o es malo, si te estoy mintiendo o no te estoy mintiendo. Eso es otro tema para otra charla, ¿no? Porque generalmente dicen, no, la publicidad es mala, etcétera, etcétera, pero pasa por otro lado. Es un multiplicador, es el concepto. Y para mí, siempre partiendo obviamente de la base. Y una aclaración también que justo, viste, recién estaban hablando de las personas vinculadas a las marcas, y esto lo hablábamos con Sole ayer cuando estábamos pensando a ver de qué podíamos hablar. Y yo le hablaba un poco de lo que yo siento, ¿no? De la humanización de las empresas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de Tesla, hablamos de un personaje. Cuando hablamos de Amazon, hablamos de un personaje. Cuando hablamos de Facebook, hablamos de un personaje, ¿no? Qué loco que esté pasando eso, y me parece que es parte de esto que yo hablaba al principio, del cambio de paradigma, ¿no? Sí, son los embajadores que vos tenés, que en Uh-huh. estos casos, todos los casos que mencionaste son embajadores que son los CEOs o los dueños de la empresa, los founders, pero Uh-huh. también tenés embajadores
qué sé yo, sobre todo se ve en otras redes como Instagram. Porque a vos cuando escuchás de Tesla o Elon Musk, a vos te interesa la opinión de él y además qué novedades te va a contar de Tesla. Exacto. O no sé, lo mismo con Pierpaolo o con los emprendedores, no sé, Marco Galperín. Marco Galperín vos querés escuchar, no solamente lo que opina por las cosas nuevas que trae Mercado Libre y Mercado Pago, sino también porque él es un crack, entonces querés escucharlo todo el tiempo. Exacto. Son embajadores y founders y CEO, pero después tenés otra gente que también son embajadores de marcas y no necesariamente son founders o emprendedores, sino que simplemente tienen una imagen pública, no sé, la China Suárez o alguna cosa así, que están en Instagram y que aprovecharon esta construcción de marca personal para apalancar, digamos, otros productos o servicios con viste, cada tanto meten no sé, ahora estoy usando esta crema o ahora estoy usando esta valija. Entonces, eso también son distintas formas de aprovechar esa marca personal con objetivos distintos, ¿no? Los objetivos son completamente distintos. Totalmente, incluso ahí es entendiendo al público, es entender también qué crema va a vender, ¿no? Digo, hablando un poco también, vinculando estos puntos del público y sin lugar a dudas también también algo que vos hablabas de los objetivos, ¿no? Objetivos y estrategia es como también, yo diría bajo cero, sería, ni siquiera es cero, es por dónde empiezo, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos que yo me voy a plantear y que incluso van cambiando todo el tiempo, ¿no? Es algo como muy dinámico y la estrategia también, porque obviamente está vinculado a la prueba y error que hablábamos del último punto, ¿no? Sí, es como el inicio del plan es eso, definir el objetivo. Sí. Un poco yo, siendo autorreferencial en este caso, sí. me acuerdo que un objetivo clarísimo que yo tenía cuando empecé a hablar del mercado inmobiliario era volverme un referente del mercado inmobiliario. Creo que es de los objetivos que realmente cumplí, que me planteé y cumplí, ¿viste? Sos referente del mercado inmobiliario. Sin duda. Es más, yo es la única persona que sigo del mercado inmobiliario desde el día 1, ¿o no, Sole? Siempre siempre me pareció tu contenido, me pareció de valor y por eso siempre te seguí, por eso siempre te hablé, porque era como el referente y siempre que tenía una pregunta te la preguntaba a vos directamente. Sí, cuando empezamos el Space yo conté cómo fue que yo te empecé a seguir, que vos generosamente alguien te preguntó a qué mujeres podía seguir de los mercados y me acuerdo que me mencionaste a mí, creo que le mencionaste a Hanna, no me acuerdo muy bien, había un par más y ahí me empecé a meter un poco en el mercado financiero. Fue muy gratificante eso y siempre voy a estar agradecida por eso. Las redes tienen eso, ¿viste? Que de alguna manera nos vamos tirando entre todos, por lo menos lo que yo creo que generan valor, me parece que siempre es bueno destacarlo, siempre es bueno, la buena onda siempre es bienvenida y siempre y cuando todos podamos aprender de más cosas, qué sé yo del rubro inmobiliario no sé mucho, por eso no hablo del tema, pero sí sigo a gente como vos que sí sabe del tema y por eso necesito informarme también, porque es un tema el que me interesa muchísimo. Entonces, por eso, como lo sigo a Martín Lidwak, por ejemplo, que habla de todos temas que yo ni de cerca, pero es importantísimo lo que él dice. Entonces, digo, está bueno seguir a esas personas porque te brindan información que uno no tiene, que no está yo no estoy ni cerca de poder llegar porque estoy en otro ámbito, ¿no? Pica, ¿tenés un ratito para un par de preguntas? Sí, dale. Lo tengo a Lautaro como hablante, pobre, hace 15 minutos y espero que siga ahí. Dale. A veces a la gente le das micrófono. Lautaro. No hay problema. La verdad que es súper entretenida la charla, así que gracias por el espacio y lo que están haciendo. La pregunta la referí un poco a las métricas. Si bien soy fan de las métricas, por ejemplo, veo que en LinkedIn capaz hay contenido que no me parece que es el lugar, pero que tiene muchos likes y muchos comentarios. Digo, ¿hasta qué punto, cómo manejás la cuestión de las métricas sin desviar lo que vos realmente querés compartir y sin terminar siendo un contenido banal, por así decirlo? Qué buena pregunta. Sin ser banal. Mirá, es un tema complejo porque obviamente uno, viste que al principio yo hablaba de que uno tiene cierta identidad y uno tiene algo para contar
Y es muy difícil tratar de salir de eso y al mismo tiempo tenés un público al cual también está esperando algo determinado que quizás vos tenés que moverte un poco. Las métricas te ayudan, por ejemplo, para entender cuestiones de perfil de público. Por ejemplo, el perfil de público de Picasso Bursátil es entre 25 y 35 años, por ejemplo. Entonces, a partir de entender cómo es ese público, uno puede empezar a entender cómo te van a entender lo que vos digas. Yo creo que el contenido banal no, por lo menos yo nunca lo pienso. Yo pienso siempre en proponer y que la métrica me diga si funcionó o no funcionó. Digo, por ejemplo, vos podés, en Instagram, por ejemplo, tiene un sistema de métricas muy bueno que te puede mostrar los me gusta, las interacciones y un montón de cosas. Entonces, cuando yo publico algo a través de eso que yo propongo, que yo creo, y las métricas a mí lo que me ayudan es saber si eso gusta o no gusta. Si no gusta, yo no voy a seguir haciendo eso, porque a mí lo que me interesa es obviamente hacer algo que a mí me guste y que también le guste al público. Entonces las métricas para mí lo que te ayudan es más a eso que a hacer algo puro y sencillamente algo que le gusta al público. Primero parto de qué es lo que me gusta hacer a mí y después lo pongo a prueba. Si lo pongo a prueba y no gustó, no lo sigo haciendo. Si lo pongo a prueba y le gustó, lo sigo haciendo. Espero haber respondido a la pregunta. Me Muy encantó. malo LinkedIn, también. Como red social es pésima. Sí, aparte ahora, yo hace mucho que no me estoy metiendo, la verdad. Está bueno, por ejemplo, para mi trabajo, está bueno porque uno puede ver las profesiones, el vínculo, el networking ahí está bueno. Ahora, no creo que llegue al nivel de interacción y engagement de otras plataformas. Sí, estoy pero de acuerdo. además todo el contenido que tiene es muy poco útil, salvo contadísimas excepciones. Me parece que en ese sentido Twitter tiene eh, mucho mejor contenido, incluso cuando empezás a seguir perfiles que nada, o sea, el objetivo final de seguir personas en Twitter es de enterarte de cosas interesantes. Claro. Probablemente en el caso, por ejemplo, de Pika o de otros traders, enterarse antes que los demás, de tendencias Claro. o de cosas Tal que a cual. vos te pueden servir para hacer algún tipo de tener una ganancia, por ejemplo, ¿no? Si te dedicas al trading. Ya me diste una Eh, idea, Pato. Ahora, en LinkedIn lo que termina pasando es, primero que el algoritmo que tiene LinkedIn para mostrarte cosas no es tan bueno como se ve que no pudieron dar en la tecla y no termina siendo, a mí por lo menos no me termina cerrando los contenidos que me muestran. Y digo que le intenté darle una vuelta a LinkedIn. Yo en algún momento posteaba bastante en LinkedIn y lo intenté, pero Vamos a tener no que me terminó invitar cerrando. a Leo Picchioli para que hable del Leo LinkedIn. es la única persona que conozco que le da, que realmente igual está cada vez más activo en Twitter y siempre estuvo muy activo en Twitter igual, pero es la única persona que siento que defiende bueno, también porque él estaba dentro de Top Voices y fue bastante bien con LinkedIn, pero hicieron cambios en la plataforma que no terminaron de cerrar a mi gusto y cuando le metieron las encuestas, que ahora todo el mundo pone una Ay, encuesta sí, qué estúpida, embole. hicieron que directamente ahí la rompieron. Sí, tenés más engagement, pero es muy banal todo y También le podemos es preguntar a contenido bombo. Esteban. Ahora Esteban no está, pero así un ratito lo vi. Él en algún momento habló de las métricas de LinkedIn y había hablado muy a favor. A veces, qué sé yo, capaz que es la industria. No sé, lo tengo a Leandro también de hablante. Leandro, ¿cómo estás? ¿Querés hacer una pregunta pica? A ver, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, Sí, perfecto. sí. Pica, primero, antes que nada, muchas gracias por lo que contaste sobre la Ragio. Me sirve porque mi hija seguramente va a empezar ahí, así que tomo tus comentarios. Genial. Después, con respecto a la marca personal y a la cantidad de redes que hay, ¿cómo canalizas a través? ¿Qué red te conviene en canalizar? Porque obviamente seguir todas las redes no podés, pero sí tenés que focalizar en unas puntuales. ¿Cómo lo elegís? ¿Se entiende la pregunta? Sí, que quedó, dame que le tengo que dar micrófono porque ahí está, a ver. Mientras se suma Picasso, ahí está. Perfecto. La mitad de la pregunta entiendo que la pregunta viene más que nada por
¿Cómo hago ¿Cómo elegir la ¿Cómo elegir red? la red? Bueno, ¿No? lo primero que hay que entender es que cada red es totalmente diferente, ¿sí? No es lo mismo Twitter, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo hasta te diría Telegram, que ahora estoy metiéndome bastante ahí, no es lo mismo YouTube, que por lo menos son Facebook y LinkedIn, que por lo menos son en las que yo estuve trabajando bastante. Yo creo que hay que probar. Yo, por ejemplo, probé LinkedIn y no me funcionó. Eh, Probé YouTube y lo que me pasó es que para el público lo que está necesitando a mí me demora muchísimo tiempo, con lo cual no lo estoy pudiendo hacer. Entonces, obviamente, Ajá. lo llevo un poco más al punto de esto del que mucho abarca, poco aprieta. Donde vos te sentís más cómodo y donde vos tenés tiempo para poder hacerlo. Sí, obviamente te puedo dar como algunas cosas para poder entender cómo es Twitter y cómo es Instagram. Son dos mundos muy diferentes. Yo, por ejemplo, para que te des una idea, yo las cosas que publico en Instagram después me generan conversaciones personales increíbles con gente increíble. Conocí muchísima gente y es un lugar donde es muy disfrutable. Yo la verdad que Instagram le empecé a agarrar el gusto ahora, hará un año, y la verdad es que para mí es una red social espectacular porque es un lugar donde casi no hay ni maldad, te diría, porque tenemos charlas y charlas, tengo charlas con gente a través de stories, que es increíble. Ahora, después en Twitter, sin embargo, uno publica algo y sabe que de lo que publique, y de cada 10, capaz vos, no de cada 10, sino de cada 50, uno te va a putear, por ejemplo. Y es esto un poco lo que decía Pato al principio, es una cloaca, pero sin embargo, para mí es una red social muy potente, pero básicamente para resumir, lo que sí hay que entender es que son redes muy diferentes, con públicos que se comportan diferente, porque incluso el que está en Twitter y está en Instagram se comporta distinto en cada una de las redes. Por ejemplo, Claro. Instagram es muy visual, por ejemplo. Entonces, por eso a mí me sirve mucho y me va muy bien en Instagram, por ejemplo. Twitter tiene otra sintonía, por ejemplo. En Telegram, por ejemplo, yo tengo una academia, por ejemplo, de libre acceso, y ahí me pongo a contar y a explicar con lujo de detalles lo que no hago ni en Twitter ni en Instagram. Porque si en Twitter lo digo, me putean. En Instagram no tengo lugar para hacerlo. Telegram lo explico y es buenísimo, porque tenemos un ida y vuelta después muy bueno para evacuar dudas. En cambio, en Twitter es algo mucho más reducido, por ejemplo, pero tiene una llegada impresionante y tiene un engagement muy diferente al de Instagram. Nada, es un tema muy, muy largo, pero lo que sí, si vos me preguntás a mí, lo que te recomiendo es, fíjate cómo es cada uno de los públicos y dónde mejor se puede desempeñar tu marca personal. Ok, perfecto. Clarísimo, gracias, De Pica. nada, Lea. No sé si hay... Sí, ¿qué pasó? Ahí está, Tenkan que estaba y se Si fue. ahí lo veo Ahí que dice conectando, ¿no? Ahí está, ahí está. Ay, ¿qué No sé. pasó? ¿Te muteaste? Ahí está, Tenkan, ¿te ahí está adelante. muteaste? Pero lo veo muteado. Ahí está. Buenas, ¿cómo Hola, andan? ¿Qué haces, Tenkan? siempre Tengan, presente. ¿Cómo querido. les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar acá. Estoy con 39 de fiebre. Sí. ¿Estás con COVID? ¿Tenés COVID? No sé, mañana me doy hisopado, pero Uh, Bajón. estamos ahí, estamos ahí. Escucho. Bueno, ojalá te mejores ¿Cómo tenés pronto. energía para escucharnos? Es, Todo por Pica. es, eh, Igual con Tenkan hablamos todo el día, pero decime, ¿cómo estás, Tenkan? bien, todo bien, Pica. Escuchame, Pica. ¿Cuándo te das por realizado? Cuando haces una idea con la marca o, no sé, algún proyecto o algo en particular o alguna publicación. ¿Cómo te das por realizado? No sé si te entiende la Sí, pregunta. sí, está clarísimo y bueno, algo que a mí me pasa es que obviamente antes hablaba un poco de la prueba y error como uno de las tantas claves de la marca personal, ¿no? Eh, Cuando uno prueba algo nuevo y gusta, ¿cómo podés saber que te gusta? Por el engagement, ¿no? Si hay me gusta, si hay comentarios. Lo que más disfruto yo son los comentarios. A mí por ejemplo, a mí si hay algo que disfruto es cuando publico algo, por ejemplo, publico un gráfico, yo le pongo un nombre, por lo menos lo primero que se me ocurre le pongo el nombre al gráfico. Y después cuando la gente empieza a comentar, logran títulos muchísimo mejores a los que se me ocurrieron a mí.
O por ejemplo, empiezan a pensar en nuevas ideas también para otros gráficos, o me escriben después por privado para mejorar el gráfico, ¿no? Entonces, cuando algo, no cuando genera repercusión, sino más que nada los comentarios y el ida y vuelta de la gente. Yo siempre digo que Picasso Bursátil no existiría si no existieran los seguidores y no existiera el ida y vuelta. Entonces, como existe el ida y vuelta, ahí es donde yo me siento realizado y ahí es donde uno se siente bien, digo, porque detrás de Picasso Bursátil hay muchísimo esfuerzo, pero muchísimo esfuerzo. Lo mismo hoy, por ejemplo, levantándome temprano para poder armar algo, para poder hablarlo acá y que le pueda servir por lo menos a alguien, ¿no? Entonces, yo me doy por realizado cuando hay una devolución por escrito de alguien que me dice algo en particular sobre, no el que te dice genio o ese tipo de cosas, obviamente que a uno le gusta, pero no pasa por ahí, sino pasa más por la evolución que uno le puede hacer sobre lo que uno hizo y poder engrandecer algo que uno hizo. Qué lindo. Sí, está buenísimo. Es muy cierto eso, es muy cierto. Y somos seres emocionales también, ¿viste? Y también uno, al ponerle tanto tiempo y dedicación, si no estuviera la gente del otro lado, bueno, antes les hablaba la diferencia entre el ATL y el BTL. Cuando yo hago publicidad a BTL y armamos una campaña o algo y la ponemos a prueba en la calle y no sé, llamamos una celebrity o qué sé yo, o por ejemplo armamos una promo de determinada manera y vamos a ir a tal lugar, está bueno cuando la gente interactúa con lo que uno hizo y que sea algo creativo y que la gente se prenda. O por ejemplo cuando diseñamos un stand y ponemos juegos, por ejemplo, y diseñamos unos juegos vinculados a la marca, ¿no? Unos juegos interactivos. Entonces yo diseño todas las pantallas, después lo programan todo. Y esos juegos, que capaz vos los desarrollaste rápido, bajo una idea, un concepto general del stand, qué sé yo, y después va la gente y juega. Y vos vas al stand, vas a la expo y ves cómo la gente juega y se divierte y todo. Hay una gratificación muy buena. Por eso siempre digo, si hay algo que tiene de bueno la publicidad, el marketing y por lo menos lo que también me permite Picasso Bursátil, es esto que hablaba Pato, ¿no? Es una cosa que se multiplica y le llega a tanta gente que es impresionante. Hoy las redes sociales te permiten eso. Antes eso no pasaba, yo solamente lo veía a través de la publicidad. Pero en este caso, cuando algo se empieza a difundir y se empieza a difundir valor, está buenísimo. Eso, ¿no? Lo digital permite ver el engagement de una manera mucho más instantánea y más sencilla. Exactamente. Y obviamente que yo siempre pongo en un lugar al valor, por eso decía que era uno de los puntos, porque viste que alguien recién hablaba de lo banal. Sí, yo puedo hacer cosas que la gente está buscando. No sé, por ejemplo, hay videos que te explican cómo, por ejemplo, cómo hacer que una miniatura genere más clickbait, por ejemplo. Y la forma de hacer más clickbait no es lo que a mí me gusta, entonces no lo voy a hacer. ¿Yo podría tener más visitas gracias a ese recurso? Sí. ¿Quiero hacerlo así? No. Entonces prefiero probar otra cosa que sea más creativa. ¿Pierdo audiencia? Sí, pero no estoy yendo en contra de mis convicciones, por ejemplo. Entonces, ahí es un juego bastante difícil ese, ¿no? Porque uno sabe cosas que funcionan, pero que no las quiere hacer porque no está de acuerdo en hacerlas así. Coincido. Es muy valioso esa postura. Es muy difícil porque es la tentación que genera la publicidad es muy grande. Sin embargo, para mí, el clickbait en algunas estrategias no está bueno, no está bueno. Pero bueno, después por eso yo siempre pongo, a ver, prefiero perder audiencia, pero que genere valor lo que yo propongo. Ir un poco más de a poco, no sé. Pero eso está obviamente en la lógica de cada uno y qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí, aparte está relacionado con lo que hablaste de la audiencia. A veces ir por ese camino es llegar a gente a la que en realidad no querés llegar. Sí, pues. Está llegando de manera para generar una viralidad. Mira, pero en general... hay algo que se habla mucho en publicidad que es la persuasión, ¿no? ¿Cómo yo puedo persuadir al otro? Y no está vinculado con la idea de engaño, sino es persuadir, ¿no? No, me mandó una macana, pará. No sé qué hice. Muteaste a todos. Sí. Pica, ¿qué estaba diciendo? A ver, ahí estoy hablando. Ahí está, perdón. No sé hasta qué lugar llegaron. Estaba hablando de la persuasión.
Eso. Persuasión no es engañar y justo ahí se... Ok, una cosa es la persuasión, que puede estar vinculada al engaño. ¿Cómo yo atraigo a otra persona? Eso depende de las estrategias de cada uno. Hay ciertas persuasiones que para mí son engaño y yo no me meto en esa. Pero entiendo que es necesario para algunos medios o algunas cosas, ¿no? Conociendo la publicidad, uno termina entendiendo de que hay lugares que no están tan buenos, pero bueno, cada uno se mueve donde quiere moverte. Tampoco es la moral, pero bueno. Ahí lo que tenía para agregar, una Sí. cosa que me parece interesante, que es los objetivos de los medios son distintos de los objetivos que puede llegar a tener un individuo como nosotros, los distintos individuos en las redes. Claro. Antes, si nos poníamos a pensar, no sé, cuando no existían las redes sociales, hace 20, 30 años atrás, nosotros solamente teníamos, bueno, los que teníamos la posibilidad de tener cable o cuando existía la TV de aire, eran 4 o 5 canales y pará de contar y eras un actor muy pasivo cuya única opción de elección era elegir entre uno de los 5 canales. Sí. Y vos eras consumidor. Y nada, recibías información y obviamente cada canal o cada medio tenía su propia agenda, su propio objetivo, etc. Sí. Ahora eso cambió. Y ahora nosotros tenemos por suerte y por desgracia, tenemos la posibilidad de elegir a las personas que queremos seguir para informarnos, obtener información inclusive antes que mismo los diarios o la televisión. Y nosotros somos las personas que elegimos. Pero por otro lado, lo que me parece ahora es que hay tanta información tan valiosa y tantas cuentas valiosas que terminamos un poco como en esta parálisis por análisis. Hay como una cada vez aparecen más cuentas y más información replicada, ¿sí? Y hay muy poca originalidad. Sí. Lo cual, nada, no es bueno, es como, bueno, es algo que es natural de las redes sociales, que cada vez aparecen más personas que intentan generar contenido de calidad, esto que estuvimos hablando de los 11 puntos, Sí. contenido de calidad, pero llegás a un punto donde es bastante repetitivo y yo celebro cuando existen cuentas como la de, no sé, la tuya, la de Pika o la de Tenkan, que ponen contenidos originales, que yo vi, por ejemplo, los informes que hizo Tenkan varias veces, y son informes muy buenos y que el tipo se pone las pilas para generarlos y hacer el análisis técnico y mostrártelo. Sí. Así que mi recomendación es seamos selectivos también a la hora de elegir qué tipo de información consumir y sigamos las cuentas que realmente nos aporten valor, ¿no? Y no cualquier cosa. Claro. Acá tengo a Julieta, que solicitó micrófono. Hola, Julieta. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Qué placer escuchar un espacio con contenido en que me viene muy, muy al momento, como siempre. Gracias. Tengo 2 preguntas, no sé si es mucho. Dale, pregunte, no hay nada más. Bueno, por un lado, los estaba escuchando hablar como generadores de contenido. Yo soy productora de radio y televisión, me dedico específicamente a la radio y tengo Space Out también acá en Twitter. ¿Cuándo dejás de disfrutar, no sé si está bien hecha la pregunta, pero ¿cuándo dejás de disfrutar el hecho de consumir redes sociales y cómo evitarlo, ¿no? Porque a mí me ha pasado de que llega un momento donde no puedo ver el inicio, pero sí disfruto de generar contenido. Específicamente en Twitter estoy hablando, que es la red que más manejo y a la cual más tiempo le dedico. Bueno, ¿esa es la pregunta? Sí, esa por un lado y después tengo otra. Ok, no, lo primero que hay que tratar de entender es que son 2 puntos totalmente distintos. Por un lado está la generación de contenido y por otro lado está la interacción con otras cuentas. Me parece que son caminos muy diferentes. Yo disfruto mucho la generación de contenido e interactúo con cuentas que la paso bien y que me sirvan, como decía un poco recién Pato, ¿no? Seamos selectivos con quién brinda información de calidad y a quién seguir. Entonces, si el inicio se hizo tan largo y tan difícil, bueno, me parece que capaz hay que hacer un poquito de selección en eso. Por lo menos a mí no me pasa. Pero, por ejemplo, sí me pasa en Instagram. En Instagram no hay mucho contenido vinculado al mundo bursátil que a mí me termine como hay un par de cuentas, pero no hay mucho contenido. Me gusta muchísimo más el contenido bursátil
de Twitter que el de Instagram, por ejemplo. Entonces, nada, me parece que la respuesta es casi que está respondida por Pato cuando habla de seamos selectivos y siempre hablaste, creo que en un momento dijiste la palabra disfrute, ¿no? Me parece que siempre hay que estar disfrutando. En el momento que no disfrutás, y no sé, salí a caminar, disfrutá hacé otra cosa, pero en el momento que no lo disfrutás, y nadie te obliga a hacer nada. Entonces, salí a caminar, andá a ver a tus viejos, andá a ver a tu hermano, no sé, hacé otra cosa. ¿Viste? Ah, pero Salí de además, Twitter. Sí. las redes son como prácticamente seres vivos, o sea, está compuesto por pensamientos y contenido que generan los seres humanos. Y también tiene sus humores. Las redes tienen humor. Y hay días donde vos vas a encontrar con que el humor es una mierda y que tipo abrís la red, abrís Twitter y es un... No sé, me acuerdo del día hace poquito cuando fue lo del caso del nene de 5 años. Que Sí. Ese día era imposible ver Twitter, era imposible, te reventaba. Entonces, tipo, bueno, cerrás porque sabés que el humor hoy es una mierda. Y hay otros días donde está más copado, no sé, qué sé yo. Si sos de un partido político en particular y las elecciones fueron bien y ahí querés estar pegado a Twitter. Ese tipo de cosas. El humor te define te debería definir si tenés ganas o no de estar usando Twitter o una red social. Bien, bien. Me gusta analizarlo desde ese lado porque como generadora siempre disfruto. Hasta me ha tocado hacer espacios de Wanda Nara porque estamos en plenas elecciones y la gente quiere escuchar otra cosa y a eso voy con eso. Y por otro lado, no sé si me está escuchando. Sí. Está ahí conectado. La marca personal. Las redes sociales tienen una parte que por ahí a mí me cuesta discernir a la hora de usarlas, que es, por ejemplo, subir fotos mías o de situaciones mías a lo que es o los distintos productos que genero. Porque yo me dedico mucho a las noticias de la radio y ponerle que hay hasta jefes que me siguen. Sí. La persona que me alquila el departamento me sigue en Twitter. Entonces, es un momento A mí me pasa, sí. donde vos decís, estoy subiendo una foto mía, ¿viste? Y por ahí no es el público que donde debería subirla, pero a la vez Qué quiero creepy disfrutar igual. la red social. Sí, no, hay mucha gente que me sigue que yo no puedo entender qué reacciona o qué le pasa cuando ve lo que hago. Pero sí, el que te tiene alquila una el variedad. departamento quiere saber si lo estás cuidando. Sí. Y sí. No sé, bloquealo. A ver si está escuchando o no está escuchando. Pero bueno, sí, pasa esas cosas que vos decís, pará, tengo que olvidarme de que solamente son esas personas que me están viendo. Pero bueno, ¿cuándo tomás la decisión de que tu red social no es más tuya? Es a lo que voy, porque una marca es una marca que tiene vida propia, que tiene un objetivo, que tiene un pensamiento específico en cada creación, cada publicación. ¿Y qué hago con mi vida, con lo que quiero mostrar? O sea, ¿lo tengo que guardar o dejarlo para otra red social? Qué buena pregunta, es una buena pregunta, porque yo al principio algo que decía es que somos seres humanos. Entonces, yo por ejemplo lo que decía al principio era Picasso Bursátil, si vos entrás a cualquiera de sus redes, en Instagram, YouTube o Twitter, y entrás a ver lo que está haciendo Picasso Bursátil, te va a estar hablando de mercados. Entonces, eso para mí es muy importante. Quizás el otro día yo estaba, no sé, hice una torta, me salió mal, bueno, lo puedo publicar. Me gustó que haya ganado Max Verstappen, digo, bueno, lo publico porque me gustó la Fórmula 1. Pero yo te puedo hablar desde este lugar, a mí me da la sensación y después yo como persona, tengo mi red social propia, que tengo 100 seguidores, o sea, que es mi núcleo de amigos y nada más. Mi sensación es que cuando uno empieza a tener una marca personal, tiene un público, tiene un segmento, un poco lo que hablábamos al principio, tiene un público, un segmento, unos objetivos, tiene un montón de cosas que están más vinculadas quizás a una temática, a algo en particular, y no hay que publicar, es complejo cuando uno empieza a publicar todo, una vida personal, a menos que, como decía Pato, seas la China Suárez, entonces, pero sin embargo ahí también uno decide qué publicar. Más allá de eso, cuando hablamos de marca personal, muchas veces estamos metidos en un segmento particular, en una segmentación, etcétera, de particular. Entonces, para mí hay que saber diferenciar una cosa de otra. Para mí son diferentes, en la gran mayoría, no en todas. Mira, muchas gracias. Yo personalmente en Instagram tengo privada la cuenta y no la tenía privada al principio. Quise diferenciar y, por ejemplo, en
Twitter casi no pongo cosas personales. Ahora hablo del gato porque estoy fascinada, pero ponele... Y aparte porque no me puede decir nada, pero yo de qué sé yo, de mis hijas no hablo. Cuido mucho también el tema de su privacidad, Pensemos ¿no? tu caso, Sole. O sea, hace un rato hablábamos de que yo te empecé a seguir a vos como un referente del mundo inmobiliario. No pensemos en Picasso, pero pensamos en una persona que te empieza a seguir. Y quizás una persona te empieza a seguir porque le interesa lo que vos tenés para decir del rubro inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Quizás termina generando rechazo porque a mí no me interesa lo que... Si vos publicás algo en particular, cada tanto no pasa nada, pero si vos de repente empezás a publicar tu vida, quizás a mí no me interesa tu vida, lo que me interesa es lo que vos tengas para decir del rubro inmobiliario. Eso en marketing, publicidad y en marca personal puede llegar a afectar muchísimo a tu público y puede llegar a generar deserción bastante alta. Por eso yo siempre pongo una alerta en esos puntos. Porque capaz no es el lugar para hablarlo, quizás no es el lugar para hacerlo. Yo siempre digo que cuando hablamos de marca personal tenemos que tener un poco de cuidado con lo que uno publica, porque en verdad, otra vez, tenemos un público, un segmento y algo para decir con un tono en particular. Coincido. A ver, Mariano, ¿seguís ahí? Mariano hace un ratito quería Dale. sumarse para una pregunta, está como hablante, no sé si lo tenemos por ahí, y después lo tengo a Federico en cola. Dale. A ver, Mariano, avancemos con dale. Federico entonces. Fede, Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿todo yo bien? bastante poco seguidor de Twitter, estoy entrando hace poco a través de Teddy, que lo sigo por un par de, digamos, hechos que él hace más con las finanzas, más con lo que tiene que ver con vos, Picasso. Sí. Y un poco siguiendo, me estoy metiendo de a poquito con los bonos y un par de inversiones, entonces empecé con esto de las redes, pero hace 31 años que vendo autos. Así que tengo mi marca personal, justamente en LinkedIn, que un poquito recién al principio charlaban sobre que no vendía tanto, sin embargo, debo tener más de 1.800 o 2.000 autos vendidos a través de LinkedIn. Bien. LinkedIn lo que tiene es que es un lugar donde si te agrupás, o sea, si te asociás, te vinculás con gente que tiene que ver con lo tuyo, probablemente te genere a largo plazo muchísimas utilidades. No es tanto lo que posteás, no es tanto lo que vas a compartir en contenido, sino quién sos y qué fuiste haciendo con el tiempo. Yo tengo LinkedIn, pero hace más de 12 años, esa red no se conocía hace tanto tiempo y la tengo desde hace muchísimo, con casi cerca de 23.000 contactos y obviamente es una red que se multiplica en contactos de una manera impresionante. Por la cantidad de contactos que tienen, y lo que hice fue construirla desde hace muchísimos años basado en gente que puede tener interés en lo que yo hago, que es la venta de autos en forma corporativa a empresas. Entonces creo que por ahí pasa con lo que hacemos con cada red de acuerdo a lo que nosotros hacemos. O sea, no tiene tanto que ver con lo que hace la red en sí misma, sino la personalidad que nosotros le damos a esa red. Exacto. Creo que pasa por ahí. Y qué sé yo, a mi Instagram me cansé de poner distintos videos, distintos posteos y no me generó jamás una venta. Exacto. Jamás me generó una venta. Exactamente. Sin embargo, he sabido de gente que a través de LinkedIn, como yo, ha tenido mayores resultados. Quizá tiene que ver con esto, con la construcción en el tiempo de una imagen de una marca, ¿no? Sí, además Disculpen, sí. perdóname, me voy despidiendo, que justo Dale. tengo que irme a las 8. Dale, dale. Así que Chau, un saludo Pato, grande a Chau, todos. Pato, gracias. Abrazo. Saludos, Pato. Chau. Hablando un poco sobre ese tema, es totalmente eso, es tratar de entender qué red social se adapta también a lo que mejor vos hacés. O sea, por ejemplo, para mí Instagram me sirve un montón porque es una red muy visual y para lo que yo hago viene muy bien, por ejemplo. Pero quizás a otro no le sirve por el tipo de público, por el tipo de red social. Entonces está bueno también poder entender cada una de las redes sociales y ver cómo potenciarlas y si te sirve o no. Sí, gracias por permitirme el espacio. De nada, Fede. Gracias, Fede.
Bueno, Pica, nos vamos Sí, despidiendo, nos extendimos un un montón. montón. Muchas gracias por tu Perdón por llegar tiempo. tarde, por los cortes que estoy teniendo, es como una cosa, No, pero acá no se pide perdón. acelerado, Se dice acelerado gracias. por la vida, pero llegamos, cumplimos, esperemos que le haya gustado a la gente y te recontra agradezco por el espacio y esperemos que le haya ayudado a alguien. Seguramente. Muchas gracias. Le mando un beso a Juan Pablo, a Guada, que están ahí, a Santiago, que siempre Un están abrazo acompañando, a Guada y le mando, y a Tenkan, que siempre siempre está está. ahí hasta con 39 Sí, sí, grados de sí. fiebre. Hay un saludo a Instinto, a John, o sea, vamos a saludar a todos. Un saludo, en Instagram me escribieron un montón, mandame saludo, y después también en la academia, mandame saludo, les mando saludos a todos para que después no me mandaste saludos, me dijo uno el otro día. Bueno, saludos para todos, así no. Saludo para Dale. todos. Sí, a Teddy que estuvo Sí, y sí. ahora se fue. Bueno, se hizo largo, pero Todo estuvo buenísimo. buenísimo. Y me despido porque necesito un poco de vacaciones, así que con muchas ideas Bye, bye. para el año que viene. Espero que el tiempo me dé porque lo disfruto. Dale. Así que bueno, gracias por estar ahí. Un beso grande. Abrazo, chau, chau. Chao. Este es el